Bienvenidos, bienvenidos a Encuentro con la Palabra. Hoy tenemos un capítulo súper interesante de por qué el diluvio. ¿Cómo están mis amigos y mis hermanos? Hoy quiero compartir algo muy importante. ¿Piensan ustedes que en el diluvio fue la maldad de Dios o fue la maldad del hombre o el castigo de la maldad de los hombres que le llevó a Dios a tomar una decisión tan drástica? Bien, eso lo vamos a ver en esta mañana. Para los que han tenido la ocasión de hojear la Biblia o de pronto quieren hojearla en algún momento, en el capítulo 5 el escritor había acabado de decir que recién ahí los hombres comenzaron a invocar el nombre de Dios. Pero eso no fue suficiente. La invocación era muy pausada a tal punto de que prácticamente dejaron hasta de invocarlo y se dedicaron más bien a sacar lo que había dentro de sus corazones, la maldad, tal como lo dice el capítulo 6 del libro de Génesis. Porque cuando Dios vio, simplemente él dijo, la maldad de los hombres ha llegado a lo sumo y todos los pensamientos de los hombres son de continuo solamente el mal. Así que no voy a contender con ellos, los voy a raer de la faz de la tierra. Y esa fue su decisión. Pero como el plan primario de Dios estaba en marcha, a la vez tenía que continuar también el anhelo de Dios de que de esa creación que la hizo, que sea formado un pueblo para él. Y vio a Noé y lo hizo recipiente de su gracia, y cuando Noé halló la gracia de Dios, Dios lo salvó a él y a su familia del diluvio. Podemos pensar también cómo fue el diluvio. Yo quiero en este momento que lo dinamicemos de una forma muy práctica para que todos lo entendamos. Dios decide destruir la tierra, destruir los hombres, destruir los animales, pero también decide salvar a Noé y su familia, es decir, 8 personas en total y toda clase de animales puros e impuros, 2 parejas de cada uno, en algunos eran 7. Pero ¿cómo podemos interpretar esta parte donde dice que Dios decide destruir la tierra? ¿Cómo la podemos interpretar esa frase, la tierra? Porque simplemente la maldad del hombre era demasiado y Dios no puede coexistir con la maldad, no puede ni debe. Entonces es un reflejo de el amor de Dios hacia su plan y también es el reflejo de la ira de Dios ante la desobediencia del hombre. Y es así que cuando Dios inicia su plan de destrucción, le hace que Noé construya un arca. 120 años se demora Noé construyendo el arca. Le da las directrices de cómo calafatearla, de cómo hacer que el agua no entre, los compartimentos que iban a tener los animales y todas esas cuestiones. Y Noé lo hace de una manera prodigiosa, porque cuando Dios dirige, pues lo dirige bien. Y una vez que Noé ha terminado el arca, lo interesante es que le había dicho Dios, voy a hacer llover. Y para nosotros hoy día llover entendemos muy perfectamente lo que eso significa, ¿no? Pero para Noé no, ni para nadie de ese tiempo, porque aún no había llovido ni una sola vez sobre la tierra. La tierra era regada por rocío que subía, luego se condensaba y caía, y de esa forma era regada la tierra. Pero Dios le dijo, haré llover. De tal forma que cuando acaba el arca, ah, empieza a llover y los hombres empiezan a ver que algo caía del cielo. Imaginémonos eso por un ligero momento. Ahora, vemos que el agua cae continuamente con más fuerza, 1 minuto, 2 minutos, 10 minutos, 20 minutos, 1 hora, un día, 2 días, 3 días, 4 días, un mes y un día. Y la lluvia no dejaba de caer. Imagínense nosotros con 3 días hoy en nuestro estado como estamos, 3 días y vemos agua que baja, lodazales, avalanchas, inundaciones. Acá ya van más de 30 días. Imaginémonos otra vez en nuestro estado.
Bajan carros, son arrastrados, muros son derrumbados y vemos animales inclusive que son llevados por la corriente. Y ahora ya en el diluvio, ¿cómo te lo imaginas? Mucha agua. ¿Qué pasó con las personas? ¿Qué pasó con los animales? En un principio ellos debieron haber visto que el agua se regaba, que inundaba y no sabían qué era lo que pasaba. Gritos de dolor tuvieron que haber habido, gemidos, auxilio, Noé, ayúdame, soy tu amigo, soy tu vecino, soy tu tío, soy esto otro. Pero Dios había hecho el arca de tal manera que Noé no la pueda abrir. Bueno, si eso en ese entonces que era tan factible, había una sola voz, ¿por qué no hubo un llamado o por qué la gente no hizo caso del llamado de buscar protegerse de la lluvia o para salvar sus vidas? Porque solo Noé construyó su arca, porque los demás no hicieron nada. Porque ellos, como muchos hoy en día, no le han creído a Dios. Y Dios estaba profetizando eso o predicando eso a través de Noé. Y tal como nosotros hoy día, la necedad, vemos que llueve y llueve y pensamos que no va a pasar nada hasta que el agua se nos viene encima. Es la misma humanidad, la misma mentalidad, la misma necedad, la misma terquedad. Así que cuando eso se dio, Ah, lo que el mensaje está implícito es en esto. Dios estaba mostrando su ira. Cuando vemos una avalancha hoy día, cuando vemos un derrumbe, un río que se ha desbordado, la fuerza, el potencial que tiene, decimos la naturaleza, pero realmente es Dios el que está demostrando su poder a través de su creación. Pero muchos hoy día no lo vemos así y Dios sigue hablándonos a través de eso. ¿A qué tipo de maldad se refería como en el versículo 5? Bueno, voy a contestar prontamente eso para toparlo en otro momento. La maldad a la cual se refiere Dios es a una maldad de tipo sexual. Los hombres pensaban solamente en el sexo. Eh, Hubo un decrecimiento de la conciencia y un desbordar de ese deseo, como en el día de hoy. Hoy estamos viviendo una etapa sexualizada completamente, que da terror verlo. Y a Dios no le agrada eso. En ese tiempo era de igual manera eso y en gran escala. ¿Sí? Y después podemos verlo en Sodoma y Gomorra, cómo eran esas relaciones, lo cual a Dios no le gustó tampoco y destruyó las dos ciudades. Bien, quiero continuar con esto. Imaginémonos el ambiente, como hoy. Hoy Dios habla y no le hacemos caso, hay desesperación, pero nadie busca a Dios. En el diluvio habían desesperados, gente a través cogidos de troncos, a lo mejor flotando en algo, desesperados clamaban a Noé, ábreme la puerta, Noé, déjame subir, Noé, pero no clamaban a Dios. Y de tal manera, ese es el paisaje donde todos ellos murieron. Dios no acabó con la maldad, acabó con muchísimos hombres malos, excepto con 8, porque de esos 8 Dios iba a continuar con el plan redentor que tenía desde antes de la creación del mundo mismo. Pastor, una consulta más. Viendo el diluvio desde ese punto de vista, básicamente hoy día estamos atravesando el diluvio, pero en verano, Podría ser diluvio seco, ¿sí? ¿cierto? Claro, el punto está en que ya no, Dios todavía nos llama la atención y nos seguirá llamando la atención, pero también gracias a su promesa de que no volverá a ser otro diluvio, lo hace de maneras más pequeñas, ¿no? Hoy ya estamos atravesando aquí en Ecuador, en Quito, Ecuador sobre todo, una sequía que parecerá no ser mucho, pero sí es desesperante, pero no nos durará el tiempo que a Noé le duró. Estamos seguros de eso porque la misericordia de Dios es intensa y grande. Pero en sí el diluvio es una muestra de la maldad del hombre. Es una muestra de la ira de Dios sobre la maldad del hombre. Y también es una muestra de la misericordia de Dios al proteger a 8 personas que no merecían ser protegidas, pero sin embargo Dios las protege para con ellas continuar
su plan redentor. Es así que de tal manera que cuando Noé ha pasado ya, ha soportado en su arca 40 días de lluvia, y luego ya no llueve, pero las aguas están cubriendo toda la tierra, y prácticamente es un tiempo casi como de 90 días en el que las aguas empiezan a bajar. Y cuando terminan de bajar todas las aguas, el arca es depositada sobre la cima de un monte, el monte Ararat. Ahí Noé baja, hace primero un sacrificio a Dios de agradecimiento porque lo salvó y luego decide sembrar un viñedo. Parte de ese fruto lo toma Noé y se embriaga. Y ahí vienen otras cosas negativas. Y lo mismo que vemos que había, por lo cual el diluvio había hecho el Señor, después de que Noé se embriaga, vemos que esa mentalidad había estado en la mente de uno de sus hijos también. Y la Escritura dice que cuando Noé se embriagó, quedó desnudo y vino un hijo de Noé y descubrió su desnudez, al cual Noé lo maldijo. ¿Y qué vemos entonces ahí? ¿Que no había cambiado la cosa? Prácticamente no, pero sí quedó demostrado que Dios odia el pecado, que aborrece el pecado y que castiga el pecado, pero que también a las personas que encuentran la gracia de Dios, Dios les perdona el pecado. Finalizando, el diluvio es una muestra de la ira de Dios contra la maldad del hombre, pero también es una muestra del amor de Dios al preservar la vida de personas que no lo merecían para utilizarlos como instrumentos para que continúe el plan de Dios redentor del cual hoy todos somos partícipes. Y a la vez nos ha demostrado que la ira de Dios persiste en un mundo pecador y también nos da la alternativa de elegir a Cristo y saber que en Él tenemos salvación y vida eterna.